En un rincón lejano de la galaxia, donde las estrellas apenas iluminaban las vastas sombras del espacio, se encontraba un planeta olvidado por el tiempo y despreciado por la civilización. El polvo estelar cubría sus cielos, y en su superficie habitaba una raza alienígena al borde de la extinción. Estos seres, frágiles pero de una inteligencia única, habían sido ignorados por las grandes potencias galácticas durante siglos. No eran útiles, no eran fuertes, y para muchos, no valían el esfuerzo de ser salvados. La galaxia había decretado su destino, desaparecer en el silencio eterno. Sin embargo, los humanos no lo veían así. Cuando la humanidad apareció en la escena galáctica, su reputación era contradictoria. Para algunos, eran imprudentes e incontrolables, pero para otros, eran valientes y profundamente compasivos. Y fue precisamente esa compasión la que los llevó a descubrir este pequeño mundo olvidado. Los primeros exploradores humanos que llegaron al planeta no esperaban encontrar vida. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. Las criaturas apenas podían sostenerse en pie, sus cuerpos marcados por el hambre y el sufrimiento. Sus ojos, llenos de temor y desconfianza, miraban a los recién llegados con la esperanza más tenue, como si ya estuvieran acostumbrados a ser abandonados. Las imágenes de este descubrimiento pronto llegaron a la Tierra y a las colonias humanas. La noticia despertó una mezcla de indignación y determinación. ¿Cómo podía una galaxia tan avanzada dejar morir a una especie así? Se preguntaban muchos. Las respuestas eran frías: recursos limitados, prioridades más importantes, una visión pragmática de la supervivencia galáctica. Pero los humanos, fieles a su espíritu rebelde, decidieron que no podían aceptar esa lógica. Un equipo fue enviado. Ingenieros, científicos, médicos y voluntarios de todo tipo se ofrecieron para ayudar. No se trataba solo de proporcionar alimento o refugio. Los humanos querían algo más grande: devolverles la dignidad a estos alienígenas, demostrar que toda vida tenía valor. Pero no todos estaban de acuerdo con este gesto altruista. Las grandes potencias galácticas miraban con desprecio las acciones humanas. ¿Qué ganan con esto?, preguntaban. Esos seres no tienen nada que ofrecer. Algunos líderes alienígenas incluso veían la intervención como una amenaza. Si los humanos lograban rescatar a esta especie marginada, podrían convertirse en un ejemplo peligroso para otros. La ayuda podía interpretarse como un desafío al status quo, y eso generaba tensiones. Mientras tanto, en la superficie del planeta, los humanos trabajaban sin descanso. Levantaron estructuras para albergar a los alienígenas, trajeron tecnología para restaurar el ecosistema del planeta e incluso comenzaron a enseñarles nuevas formas de cultivo y autosuficiencia. Poco a poco, la confianza comenzó a crecer entre las dos especies. Pero había algo extraño en el planeta, algo que los humanos no habían anticipado. Los cielos se oscurecieron más de lo habitual una noche. Una tormenta eléctrica, como nunca antes habían visto, iluminó la atmósfera con destellos violetas. Las máquinas humanas comenzaron a fallar, y los alienígenas, visiblemente asustados, se escondieron en las sombras, murmurando palabras que los traductores no lograban descifrar. Algo se avecinaba, algo que parecía estar profundamente arraigado en la historia de ese mundo. Un joven explorador humano, con más curiosidad que precaución, decidió investigar. Equipado con un dron y sensores avanzados, siguió las señales hasta una cueva en las montañas. Lo que encontró allí no era natural. Era una estructura antigua, cubierta de símbolos que no coincidían con ningún idioma conocido. Los patrones brillaban débilmente, como si respondieran a su presencia. Envió imágenes al equipo base, y de inmediato, los científicos comenzaron a analizar los datos. ¿Podría esta antigua construcción estar conectada con el sufrimiento de la raza alienígena? La noticia de este hallazgo llegó más allá del planeta. Espías de otras especies interceptaron las transmisiones humanas. Ahora, lo que comenzó como un acto de compasión estaba a punto de convertirse en un conflicto de dimensiones galácticas. Mientras los humanos trataban de proteger a una raza olvidada, las potencias alienígenas temían que los secretos enterrados en ese planeta pudieran alterar el equilibrio de poder. El líder del equipo humano en el planeta observó el horizonte con preocupación. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Proteger a los alienígenas no era solo una cuestión de moral, ahora también era un asunto de supervivencia. Por cada día que pasaba, sus enemigos se acercaban más. Las naves humanas en órbita comenzaron a detectar movimientos sospechosos en el espacio cercano. Algo se estaba preparando, pero aún no sabían qué. En el corazón de la cueva, los símbolos comenzaron a brillar con más fuerza. Parecían pulsar al ritmo de un latido. Y entonces, se escuchó un sonido. Un eco profundo que resonó en todo el planeta. Los alienígenas, que hasta ese momento habían sido tan frágiles y temerosos, se reunieron alrededor de los humanos. Por primera vez, hablaron con claridad. No debieron venir aquí, dijeron.
Han despertado algo que no podemos detener. Los humanos se miraron entre sí, sus rostros llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sabían que no podían abandonar a aquellos que habían jurado proteger. Pero mientras el eco continuaba retumbando, una pregunta comenzó a formarse en sus mentes: ¿qué habían desenterrado realmente? Y en lo profundo del espacio, las naves enemigas se acercaban, listas para atacar. El sonido seguía resonando como un eco interminable, vibrando a través de la tierra, el aire, y hasta las estructuras humanas. Era un ruido profundo, casi como un llamado, pero nadie sabía a quién o qué estaba destinado. Los alienígenas, aunque débiles y asustados, parecían comprender algo que los humanos no podían descifrar. Sus ojos, siempre llenos de temor, ahora brillaban con una mezcla de desesperación y conocimiento antiguo. Había algo en ese planeta que ellos habían aprendido a temer profundamente, y los humanos lo habían despertado sin darse cuenta. El explorador que descubrió la cueva regresó al campamento base con muestras y registros. Los científicos analizaron los símbolos y las grabaciones, pero no encontraron respuestas claras. Parecía un lenguaje perdido, algo que no se alineaba con ninguna base de datos galáctica. Las formas y patrones eran hipnóticos, como si fueran diseñados para capturar la atención de cualquiera que los mirara. Uno de los lingüistas humanos comentó que sentía una especie de conexión emocional al observar los símbolos, como si intentaran comunicar algo directamente a su mente. Mientras tanto, las señales de las naves enemigas seguían intensificándose. Una pequeña flota alienígena ya estaba a pocos sistemas solares de distancia. No habían enviado ningún mensaje, pero su trayectoria era clara. Se dirigían hacia el planeta. En los despachos humanos, se debatía qué hacer. Algunos sugerían evacuar y abandonar el planeta antes de que fuera demasiado tarde. Otros, con un fuerte sentido de responsabilidad, insistían en quedarse. ¿Cómo podían irse después de haber prometido salvar a los habitantes del planeta? Eso sería traicionar no solo a los alienígenas, sino también los valores que definían a la humanidad. Pero incluso entre los humanos, las tensiones aumentaban. Algunos del equipo comenzaron a cuestionar si su misión realmente valía el riesgo. Había rumores de que ciertos líderes galácticos estaban usando este evento como una excusa para justificar un conflicto más amplio con la humanidad. Un conflicto que los humanos no estaban preparados para enfrentar. Pero otros se aferraban a la esperanza. Creían que descubrir el significado detrás de los símbolos y el origen del eco podría cambiarlo todo. Quizás había una clave que no solo salvaría a los alienígenas, sino que también evitaría una guerra. En el campamento alienígena, los humanos intentaron comunicarse con los líderes de la especie local. Las criaturas, aunque físicamente frágiles, poseían una mente compleja. Uno de ellos, un anciano con una piel desgastada por los años y las cicatrices del pasado, finalmente habló más abiertamente. Usando los traductores rudimentarios, explicó una historia que había sido transmitida por generaciones. Muchos siglos atrás, su mundo no era un lugar olvidado. Era un planeta vibrante, lleno de vida, prosperidad y tecnología avanzada. Los alienígenas habían sido una especie próspera, con una cultura rica que se extendía por todo su sistema solar. Pero todo cambió el día que ellos llegaron. Según la leyenda, una fuerza antigua y desconocida descendió sobre el planeta. No eran conquistadores ni colonizadores. Eran algo más, algo que no podía ser explicado con palabras. Trajeron caos, destruyeron el equilibrio del mundo, y al final, dejaron algo atrás. Algo que nunca debió haber permanecido en la superficie. Esos símbolos, dijo el anciano alienígena con voz temblorosa, señalando las grabaciones humanas, son las marcas de su regreso. El eco que escuchan, es su voz. Los humanos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Podría esta historia ser una advertencia o simplemente una superstición de una civilización al borde de la extinción? Los científicos querían datos, pruebas tangibles, pero las palabras del anciano parecían demasiado específicas para ignorarlas. Si ellos realmente existieron, ¿qué eran? ¿Y por qué los símbolos de la cueva parecían activarse con la presencia humana? Mientras el equipo intentaba procesar esta información, las cosas en el planeta empeoraban. Los sensores comenzaron a captar fluctuaciones energéticas en la atmósfera, como si algo intentara manifestarse físicamente. Las tormentas eléctricas eran cada vez más intensas, y las comunicaciones con las naves humanas en órbita se volvieron inestables. Peor aún, algunos miembros del equipo humano comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes. Describían visiones de figuras oscuras, inmensas y sin forma clara, observándolos desde las sombras. Aunque intentaron descartar estos sueños como el resultado del estrés, era difícil ignorar el hecho de que muchos soñaban con lo mismo. Los alienígenas también parecían afectados. Aunque no podían describir sus experiencias en términos humanos, su comportamiento era inquietante. Algunos comenzaron a murmurar palabras incomprensibles mientras miraban fijamente al horizonte.
Otros evitaban cualquier contacto con los humanos, como si los culparan de lo que estaba ocurriendo. Solo el anciano parecía dispuesto a hablar. Se sentaba en silencio durante horas, observando a los humanos trabajar, como si supiera que el desenlace estaba cerca. En el espacio cercano, la flota alienígena que se acercaba finalmente envió un mensaje. Era breve y directo: abandonen el planeta o sufran las consecuencias. Los líderes humanos sabían que era una amenaza seria, pero la evacuación no era una opción fácil. Había demasiados civiles en el campamento, y los alienígenas locales no podían ser movidos sin poner en riesgo sus vidas. Además, los científicos estaban convencidos de que debían continuar investigando los símbolos. Algo les decía que la clave para entender todo lo que estaba ocurriendo estaba oculta en las profundidades de la cueva. El líder del equipo terrestre tomó una decisión arriesgada. Envió un pequeño grupo de especialistas al corazón de la cueva para explorar más a fondo, con la esperanza de encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Entre ellos estaba el explorador que había encontrado los símbolos por primera vez. Llevaban consigo tecnología avanzada para mapear las estructuras y registrar cualquier anomalía. Pero al entrar más profundamente, descubrieron algo que no habían anticipado. El interior de la cueva no era solo un lugar de símbolos y grabados. Había cámaras inmensas, llenas de maquinaria antigua, y en el centro de una de ellas, una estructura que parecía un portal. Era masivo, con anillos giratorios que brillaban débilmente con una energía desconocida. Los sensores humanos se volvieron locos. Los niveles de radiación, energía térmica y gravitacional eran inestables. Era como si el portal estuviera parcialmente activado, pero necesitara algo más para abrirse por completo. Las imágenes de este descubrimiento fueron transmitidas de inmediato a la base. Pero antes de que pudieran analizar los datos, la tormenta en la atmósfera alcanzó su punto máximo. Un rayo masivo impactó cerca del campamento, destruyendo parte del equipo de comunicación. La conexión con las naves en órbita se cortó por completo. Ahora, estaban aislados, atrapados en un planeta donde todo parecía estar desmoronándose. En ese momento, el eco regresó, esta vez más fuerte, más intenso. Vibró a través del suelo y resonó en los oídos de todos, como si algo invisible estuviera llamando desde las profundidades. El anciano alienígena se levantó de repente, con una expresión de horror en su rostro. Miró al líder humano y dijo, con una voz quebrada: es demasiado tarde. Ellos ya vienen. Los humanos no entendían a qué se refería. ¿Quiénes eran ellos? ¿La flota alienígena que se acercaba o algo mucho peor? En ese instante, el suelo tembló, y desde el horizonte, una luz extraña comenzó a elevarse. Parecía una aurora, pero su color no era natural. Era un resplandor oscuro, casi opaco, que parecía absorber la luz a su alrededor. El líder humano supo entonces que habían cruzado un límite que nunca debieron tocar. Pero lo que no sabía era que la verdadera amenaza no estaba en el cielo ni en las naves que se aproximaban, sino justo bajo sus pies, esperando ser desatada. El resplandor oscuro en el horizonte crecía lentamente, pulsando como si tuviera vida propia. Los humanos y los alienígenas se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista de aquella luz antinatural que parecía envolver el planeta. El eco, esa vibración constante que resonaba en los huesos, ahora se sentía más como un latido, acelerándose con cada segundo. Era como si algo debajo de la superficie estuviera despertando, respondiendo al llamado que ellos habían activado sin saberlo. En el campamento, los equipos trabajaban frenéticamente para reparar las comunicaciones dañadas. Sin contacto con las naves en órbita, los humanos estaban completamente aislados, sin saber si la flota enemiga ya estaba sobre ellos. Los técnicos intentaban enviar mensajes de emergencia, pero las interferencias en la atmósfera hacían imposible establecer una conexión clara. Los pocos pilotos humanos en el planeta preparaban las naves en caso de que necesitaran evacuar rápidamente, pero nadie sabía si habría tiempo suficiente. En la cueva, los especialistas continuaban explorando el portal gigante. El dispositivo emitía un zumbido bajo, como si estuviera esperando algo. Los anillos que lo rodeaban giraban más rápido ahora, llenando el aire con una energía densa que hacía que los sensores humanos fallaran. Uno de los científicos, al acercarse demasiado, sintió una fuerte presión en su cabeza, como si el portal intentara comunicarse directamente con él. Cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, mientras murmuraba palabras que no entendía. Cuando recuperó la conciencia, solo pudo decir una cosa: no es tecnología. Es algo vivo. El equipo en la cueva informó estos eventos al campamento, pero la información llegó demasiado tarde. Afuera, el resplandor había alcanzado el campamento, cubriéndolo con una sombra opresiva. El aire se sentía pesado, y el suelo temblaba con una frecuencia constante. Los alienígenas locales comenzaron a gritar en su idioma, sus voces llenas de un pánico que los humanos no podían entender.
El anciano, que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo, cayó de rodillas, llorando. Ellos están aquí, dijo con un susurro que envió escalofríos a los humanos cercanos. De repente, en medio de la oscuridad, figuras comenzaron a aparecer. No eran naves enemigas ni soldados alienígenas. Eran sombras altas y sinuosas, casi imposibles de distinguir de la negrura que las rodeaba. Parecían moverse sin tocar el suelo, como si fueran una proyección de algo mucho más grande y poderoso. Los humanos intentaron usar armas, pero cada disparo atravesaba las sombras sin causar daño alguno. Las criaturas no atacaban físicamente, simplemente avanzaban, rodeando el campamento como si estuvieran estudiando a los humanos y a los alienígenas. El líder humano gritó órdenes para organizar a su equipo, pero el caos se extendía rápidamente. Algunos intentaron huir hacia las naves, mientras que otros se quedaban congelados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Las sombras se acercaban más, y aunque no parecían ser tangibles, su presencia era abrumadora. Era como si drenaran la esperanza y la fuerza de cualquiera que estuviera cerca. Uno de los soldados humanos cayó al suelo, agarrándose el pecho como si no pudiera respirar. Es como si me estuvieran quitando algo, logró decir antes de perder el conocimiento. En la cueva, el portal comenzó a brillar intensamente, proyectando imágenes fugaces en el aire. No eran claras, pero parecían escenas de destrucción y caos. Ciudades enteras siendo arrasadas, flotas espaciales desmoronándose en pedazos, y finalmente, un vacío oscuro que lo consumía todo. Uno de los científicos, con voz temblorosa, teorizó que el portal no solo era un artefacto antiguo, sino un conducto hacia algo mucho más peligroso. Esto no es un arma, dijo. Es una advertencia. Pero no sabemos cómo cerrarlo. Mientras tanto, en el cielo, finalmente apareció la flota alienígena enemiga. Sus naves, enormes y amenazantes, entraron en la atmósfera, alineándose en formación. Desde el campamento, las luces de los motores podían verse claramente, un recordatorio de que no solo enfrentaban una amenaza desconocida, sino también un enemigo que estaba dispuesto a acabar con ellos. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Las naves no dispararon. Se quedaron suspendidas en el aire, como si estuvieran esperando. Desde una de ellas, un mensaje fue transmitido directamente al campamento. Detengan lo que han hecho, decía la voz, fría y autoritaria. No tienen idea de lo que están a punto de desatar. Si abren ese portal, no habrá lugar seguro en la galaxia. El líder humano respondió con firmeza, exigiendo explicaciones. Pero la voz en el mensaje solo repetía la misma advertencia, cada vez más insistente. Los humanos en el campamento estaban divididos. Algunos querían obedecer y abandonar el planeta, mientras que otros, especialmente los científicos, insistían en que necesitaban entender qué estaba pasando antes de tomar una decisión. Pero el tiempo se estaba agotando. De repente, una explosión sacudió el campamento. Una de las naves enemigas había disparado, no hacia los humanos, sino hacia una sección del planeta cercana al portal. Parecía un intento de sellar la cueva y enterrar lo que estaba dentro. Pero en lugar de detener el proceso, la explosión pareció alimentar al portal. Los anillos giraron aún más rápido, y el brillo oscuro se intensificó, extendiéndose por todo el paisaje. El anciano alienígena, todavía arrodillado, levantó la vista hacia el cielo con lágrimas en los ojos. No es su culpa, dijo en voz baja, refiriéndose a los humanos. Ustedes no podían saberlo, pero ahora nadie puede detenerlo. En el horizonte, las sombras comenzaron a fusionarse, creando una figura masiva, una presencia tan inmensa que parecía deformar el espacio a su alrededor. Su forma era indefinida, pero todos los que la miraban sentían lo mismo, un miedo primitivo e inexplicable, como si estuvieran frente a algo que no debía existir. Los humanos y los alienígenas quedaron paralizados, incapaces de mirar hacia otro lado. El eco, que había estado presente desde el principio, se transformó en un sonido continuo, un rugido profundo que sacudía el planeta hasta su núcleo. El líder humano sabía que estaban en el borde de algo catastrófico, algo que podría cambiar el curso de la galaxia para siempre. Miró a su equipo, a los alienígenas que habían prometido proteger, y finalmente, al cielo, donde las naves enemigas comenzaban a retroceder lentamente, como si entendieran que incluso ellas no podían enfrentar lo que estaba por venir. El portal en la cueva alcanzó su punto máximo, emitiendo un destello cegador. Y entonces, todo se detuvo. El eco cesó, las sombras quedaron inmóviles, y por un momento, el planeta entero pareció contener la respiración. Pero esa calma no era una señal de alivio, sino el preludio de algo mucho más grande. Algo estaba cruzando. La luz cegadora que emanaba del portal comenzó a desvanecerse lentamente, dejando un silencio inquietante. Los humanos y los alienígenas permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder.
Pero la calma duró apenas unos segundos. Un sonido extraño, como un susurro colectivo, surgió desde el interior de la cueva. Parecía que miles de voces hablaban al unísono, pronunciando palabras en un idioma desconocido, pero cargado de una autoridad innegable. Era un eco que no solo resonaba en los oídos, sino también en la mente de todos los presentes. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez con una intensidad que amenazaba con partir la tierra en dos. Desde el portal surgió una figura completamente diferente a las sombras anteriores. Era algo que parecía tangible, con un cuerpo brillante y fractal que reflejaba la luz en todas direcciones. A simple vista, parecía hermoso, pero cuanto más lo observaban, más perturbador se volvía. Había algo en su forma cambiante que desafiaba la lógica, como si no perteneciera a esta realidad. La criatura avanzó lentamente hacia el grupo, y con cada paso, el aire a su alrededor se ondulaba como si estuviera deformando el espacio mismo. Los soldados levantaron sus armas, pero el líder humano levantó una mano para detenerlos. Sabía que disparar solo empeoraría la situación. La criatura no emitía amenazas, pero su mera presencia era una declaración de poder. En su avance, el susurro en las mentes de los presentes se hizo más fuerte, como si estuviera intentando comunicarse directamente. Mientras tanto, en la órbita del planeta, las naves enemigas parecían haber abandonado toda intención de atacar. En cambio, comenzaron a reorganizarse, colocándose en lo que parecía ser una formación defensiva. Los sensores en el campamento humano captaron una comunicación frenética entre las naves enemigas, aunque no pudieron descifrar el contenido. Lo único claro era que incluso ellos estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo en la superficie. De vuelta en el campamento, la criatura finalmente se detuvo a pocos metros del portal. Sus formas ondulantes se estabilizaron por un instante, y entonces, en un gesto inesperado, levantó lo que parecía ser un brazo hacia el anciano alienígena. El anciano, que hasta ese momento había permanecido arrodillado, se levantó con una expresión mezcla de asombro y resignación. Dio un paso adelante, temblando, y habló en su idioma natal, pronunciando palabras que nadie más entendía. El anciano se giró hacia los humanos con los ojos llenos de lágrimas. Ellos no son enemigos, dijo con voz quebrada. Son los guardianes de un poder que nunca debió ser despertado. Nosotros lo sellamos hace generaciones, pero ahora está regresando. Y si no hacemos algo pronto, la galaxia entera pagará el precio. Antes de que alguien pudiera responder, un destello de luz surgió del portal nuevamente. Pero esta vez no fue una criatura lo que emergió, sino una visión. Era una proyección que mostraba un conflicto antiguo, una guerra tan devastadora que los mundos enteros parecían haber sido consumidos por el fuego. En el centro de esa guerra, figuras similares a la criatura brillante luchaban contra las sombras que habían aparecido antes. Era como si el portal estuviera mostrando un fragmento del pasado, una advertencia de lo que podría suceder si no lograban detener lo que habían comenzado. Sin previo aviso, el portal emitió un ruido ensordecedor y comenzó a colapsar sobre sí mismo. Los anillos que lo rodeaban giraron en dirección opuesta, generando una fuerza gravitacional tan intensa que los humanos y los alienígenas tuvieron que aferrarse al suelo para no ser arrastrados hacia él. La criatura brillante se giró hacia el grupo, como si estuviera tomando una decisión en ese momento. Extendió su brazo una vez más, y una voz resonó en la mente de todos, clara y firme. Elegirán, dijo, la destrucción o el sacrificio. Solo uno puede detener esto. Antes de que pudieran preguntar qué significaba, la criatura se disolvió en partículas de luz, dejando solo el eco de sus palabras. El portal, ahora inestable, comenzó a emitir pulsos de energía que se extendían por todo el planeta. Cada pulso parecía afectar tanto a los humanos como a los alienígenas, debilitándolos física y mentalmente. Era evidente que el tiempo se estaba acabando, y la decisión de qué hacer recaía en el equipo humano. El líder humano, consciente de la magnitud de lo que enfrentaban, reunió a su equipo para discutir las opciones. Pero antes de que pudieran llegar a un consenso, un grupo de soldados alienígenas irrumpió en el campamento. Eran de la flota enemiga, pero no venían con intención de atacar. Su comandante, una figura alta y austera, se adelantó y levantó una bandera blanca improvisada. Con voz grave, habló a través de un traductor. Estamos aquí para detener lo que ustedes comenzaron, dijo. Sabemos lo que es. Sabemos lo que hará. Y sabemos lo que se necesita para cerrarlo. Pero no será fácil, y requerirá más de lo que están dispuestos a dar. El líder humano dio un paso adelante, enfrentándose al comandante alienígena. Díganos qué necesitamos hacer. No importa el costo. El comandante alienígena lo miró con una expresión sombría. Para sellar el portal, alguien debe entrar. Deben enfrentarse al núcleo y asegurarse de que nunca vuelva a abrirse. Pero quien lo haga no regresará. El silencio que siguió fue pesado, lleno de dudas y miedo.
Los ojos de todos se posaron en el portal, que ahora parecía más amenazante que nunca. Era un sacrificio que nadie quería hacer, pero todos sabían que era la única opción. El tiempo se agotaba, y con cada pulso de energía, el planeta entero se acercaba al colapso. Mientras las tensiones aumentaban, un nuevo pulso de energía sacudió el campamento, y con él llegó una nueva visión. Esta vez no era del pasado, sino del futuro. Mostraba un universo sumido en la oscuridad, con las sombras extendiéndose por todos los rincones de la galaxia. Era una visión aterradora que dejó claro que el destino de miles de mundos dependía de lo que hicieran en ese momento. El portal brillaba con una intensidad que parecía consumir todo a su alrededor. El suelo vibraba bajo los pies de los presentes, y las ondas de energía seguían sacudiendo el campamento, debilitando las defensas físicas y emocionales de todos. El tiempo se agotaba rápidamente, y la presión de decidir recaía sobre los hombros del líder humano. Nadie quería decirlo, pero todos sabían lo que implicaba la solución propuesta por el comandante alienígena. El sacrificio era inevitable. El líder humano miró a su equipo, a los rostros cansados y llenos de incertidumbre. Luego miró al anciano alienígena, que observaba con una mezcla de esperanza y resignación. Finalmente, dirigió su mirada al portal, como si buscara en esa luz cegadora algún tipo de respuesta. Tomó una profunda respiración, dispuesto a hablar, cuando uno de sus soldados rompió el silencio. «Lo haré», dijo el soldado, dando un paso adelante. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban el peso de su decisión. «Entiendo lo que está en juego. Si esto salva a mi gente y a la suya, vale la pena». Nadie en el grupo estaba preparado para una declaración tan valiente, y durante un momento, el tiempo pareció detenerse. El comandante alienígena asintió solemnemente. «Es un acto noble, pero debes saber que enfrentarte al núcleo no es solo cuestión de valor. Requerirá algo más. Una conexión con las energías que sostienen el portal. Si no estás preparado, el sacrificio será en vano». El anciano alienígena se adelantó entonces, con un gesto de apremio. «Puedo ayudarlo», dijo con voz temblorosa. «Hay un ritual, uno que fue usado hace generaciones para sellar la energía del núcleo. Pero necesitará mi guía para llevarlo a cabo. Sin ello, el núcleo lo consumirá antes de que logre cerrarlo». Sin más tiempo para dudar, el soldado aceptó la ayuda del anciano. El resto del equipo humano y los soldados alienígenas se encargaron de preparar una última línea de defensa alrededor del portal, conscientes de que cualquier interferencia externa podría arruinar el delicado equilibrio que intentaban alcanzar. Mientras tanto, el anciano y el soldado se acercaron al borde del portal, donde la energía era tan fuerte que sus cuerpos parecían desdibujarse. El ritual comenzó con palabras en un idioma extraño, pronunciadas por el anciano con una precisión que denotaba siglos de práctica. El soldado, guiado por esas palabras, avanzó lentamente hacia el núcleo, sus pasos firmes a pesar de la resistencia de la energía que parecía querer rechazarlo. Cada paso era un desafío, una lucha contra una fuerza invisible pero abrumadora. Sin embargo, el soldado no retrocedió. Sabía que no había vuelta atrás. Cuando llegó al centro del portal, lo que vio fue indescriptible. Era como si el núcleo del portal contuviera toda la luz y la oscuridad del universo en un solo lugar. Las sombras y las figuras brillantes que habían aparecido antes eran parte de ese mismo núcleo, luchando eternamente en un ciclo de destrucción y creación. El soldado entendió en ese momento que no solo estaba cerrando el portal, sino también el conflicto eterno que había dividido a estas entidades desde el principio de los tiempos. El anciano alienígena continuó recitando las palabras del ritual, y el soldado sintió una energía recorrer su cuerpo, conectándolo al núcleo. Pero justo cuando parecía que todo estaba funcionando, el núcleo comenzó a resistirse con más fuerza. Las sombras emergieron nuevamente, esta vez en números mayores, atacando a los que estaban fuera del portal. El campamento se convirtió en un caos mientras los soldados humanos y alienígenas luchaban juntos para contener a las criaturas. En medio de la batalla, el soldado dentro del portal escuchó una voz, no del anciano, sino del núcleo mismo. «¿Por qué sacrificarte por ellos?», preguntó la voz, resonando en su mente. «Podrías tomar este poder. Podrías moldear el universo a tu voluntad. Solo tienes que aceptarnos». La tentación era abrumadora. Por un instante, el soldado dudó, pero luego recordó los rostros de sus compañeros, de su líder, de todos los que dependían de él. Recordó la visión de la galaxia sumida en la oscuridad y tomó su decisión. Gritando con todas sus fuerzas, canalizó la energía del ritual y la dirigió hacia el núcleo. La explosión que siguió fue monumental. Una onda de energía luminosa se extendió desde el portal, desintegrando a las sombras y estabilizando el núcleo. Pero justo cuando parecía que el peligro había pasado, ocurrió algo inesperado. La luz del núcleo comenzó a condensarse en una pequeña esfera, que flotó hacia el soldado.
Antes de que pudiera reaccionar, la esfera se fusionó con su cuerpo, desapareciendo por completo. El portal se cerró de golpe, dejando solo un silencio abrumador. Los soldados humanos y alienígenas miraron alrededor, atónitos por la repentina calma. Pero el soldado que había entrado al portal no estaba allí. Solo quedaba un leve resplandor en el lugar donde había estado. Cuando el anciano alienígena finalmente habló, su voz estaba llena de asombro. El núcleo no fue destruido. Fue transferido. Ahora está dentro de él. La tensión en el aire era palpable. El líder humano dio un paso adelante, mirando el resplandor con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué significa eso?, preguntó. El anciano lo miró fijamente. Significa que él ahora lleva el poder de equilibrar la luz y la oscuridad. Pero también significa que si no puede controlarlo, la destrucción que evitamos podría regresar, aún más devastadora. La galaxia estaba a salvo, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Nadie sabía si el soldado sobreviviría o si el poder del núcleo lo consumiría. Sin embargo, una cosa era segura, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Mientras el grupo miraba el cielo, conscientes de que su victoria había sido solo el comienzo, un eco resonó en sus mentes, como una última advertencia del núcleo. Elegirán. Siempre elegirán. El resplandor del portal se desvaneció por completo, dejando tras de sí un cielo despejado y un silencio inquietante. Las ondas de energía que habían sacudido la Tierra se disiparon, y la atmósfera volvió a sentirse estable. Sin embargo, el campamento permanecía en un estado de suspensión, como si nadie supiera cómo seguir adelante. El sacrificio del soldado había cerrado el portal, pero la incertidumbre sobre lo que había sucedido con él era evidente en los rostros de todos. El líder humano se acercó al anciano alienígena, cuyos ojos seguían fijos en el lugar donde el soldado había desaparecido. ¿Está vivo?, preguntó, rompiendo el silencio. La voz del líder era firme, pero cargada de una mezcla de esperanza y miedo. El anciano tardó un momento en responder. No como lo conocemos, dijo finalmente, su voz baja pero llena de significado. El núcleo ahora forma parte de él. Su esencia puede haber cambiado, pero su sacrificio aseguró la estabilidad de nuestro universo. Al menos por ahora, los soldados humanos y alienígenas comenzaron a recoger los restos del campamento, trabajando juntos con una coordinación inesperada. Lo que había comenzado como una misión llena de desconfianza y hostilidad había evolucionado en algo más profundo. Ambos bandos habían compartido una experiencia que los unía de una manera que nunca antes habrían imaginado. Ahora, la tarea era reconstruir, tanto física como emocionalmente. Mientras desmontaban las estructuras temporales, uno de los sensores del campamento emitió un pitido suave. Un técnico humano se apresuró a revisar la pantalla y llamó al líder. Algo está sucediendo en la órbita, dijo con urgencia. La pantalla mostraba una señal que no habían visto antes, una fluctuación energética que parecía provenir del espacio profundo. El líder miró la señal con atención y luego se giró hacia el anciano alienígena, quien parecía tan sorprendido como el resto. ¿Esto tiene que ver con el núcleo?, preguntó. El anciano asintió lentamente. Es posible. El poder del núcleo trasciende nuestra comprensión. Puede estar enviando un mensaje. O tal vez sea una advertencia. Mientras el equipo trabajaba para descifrar la señal, el cielo nocturno comenzó a llenarse de luces. No eran estrellas ni meteoritos, sino algo más. Pequeñas partículas de energía luminosa flotaban hacia el campamento desde todas las direcciones, como si fueran atraídas por un imán invisible. Era una vista impresionante, pero también desconcertante. Nadie sabía qué significaba, pero la sensación de que algo trascendental estaba sucediendo era innegable. En medio de este fenómeno, una figura comenzó a materializarse en el lugar donde había estado el portal. Al principio era solo un contorno, pero lentamente tomó forma, hasta que todos pudieron ver con claridad. Era el soldado. Su cuerpo brillaba con un resplandor tenue, y sus ojos reflejaban una sabiduría que no había estado allí antes. Cuando habló, su voz era la misma, pero había algo más profundo en ella, como si ahora estuviera conectada a algo mucho más grande. El núcleo me ha permitido regresar, dijo, mirando a su equipo con una expresión que mezclaba gratitud y gravedad. Pero no soy el mismo. Lo que llevo dentro no es solo poder, es responsabilidad. Este equilibrio que hemos alcanzado es frágil. Necesitamos protegerlo, no solo aquí, sino en toda la galaxia. El silencio fue absoluto mientras todos procesaban sus palabras. El líder humano dio un paso adelante, sus ojos llenos de orgullo. Te apoyaremos, dijo. Juntos. Esto no es solo tu carga. Es la nuestra también. El soldado asintió y levantó una mano. De su palma surgió un pequeño destello de luz que se expandió hacia el cielo, dispersando las partículas luminosas en todas direcciones. Era como si estuviera devolviendo algo al universo, algo que había estado ausente durante mucho tiempo.
Cuando la luz se desvaneció, el cielo volvió a su estado natural, pero el aire estaba cargado con una sensación de calma y propósito. Los días siguientes fueron de reconstrucción y planificación. Los humanos y los alienígenas trabajaron juntos para establecer un consejo intergaláctico, uno que aseguraría que los errores del pasado no se repitieran. El sacrificio del soldado se convirtió en un símbolo de unidad, un recordatorio de que incluso las diferencias más profundas podían superarse cuando el destino de todos estaba en juego. El anciano alienígena, ahora respetado como un sabio consejero, ayudó a guiar las discusiones sobre cómo manejar el poder del núcleo en el futuro. El universo es vasto, dijo en una de las reuniones. Y aunque hoy hemos encontrado equilibrio, siempre habrá fuerzas que intenten romperlo. Nuestra tarea no termina aquí. Mientras tanto, el soldado, aunque físicamente presente, era consciente de que su papel había cambiado. A menudo se apartaba del grupo, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. Sabía que su conexión con el núcleo era permanente, y que, de alguna manera, siempre estaría vigilando el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad. Una noche, mientras observaba las estrellas, el líder humano se le acercó. ¿Estás bien?, preguntó. El soldado sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de melancolía. Estoy bien, respondió. Solo me pregunto si esto será suficiente. Si realmente hemos hecho lo necesario para proteger este equilibrio. El líder colocó una mano en su hombro. Hiciste lo que nadie más podía hacer. Eso ya es suficiente. Lo demás lo construiremos juntos. La galaxia tardaría años en sanar completamente, pero ese momento marcó el comienzo de una nueva era. Humanos y alienígenas, antes enemigos, ahora eran aliados en una causa común. La historia del portal y del soldado que lo cerró se convirtió en leyenda, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la unidad y el sacrificio podían cambiar el curso del universo. En los confines de la galaxia, una pequeña partícula de luz brillaba débilmente, moviéndose a través del vacío. Era un eco del núcleo, un recordatorio de que el equilibrio siempre estaba en movimiento, y que la verdadera fuerza residía en aquellos dispuestos a protegerlo.